No deja de ser muy llamativo que personas que son señaladas de cometer estas atrocidades piensen que cuando las víctimas hablan y ejercen su derecho a contar el infierno que vivieron es porque las están instrumentalizando. Saludo a esta hora a Daisy, que nos acompaña en Caracol Radio. Daisy, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, señor Gustavo. Sé Muy que amable por escuchar. a usted, muchas gracias. Yo sé que son momentos muy duros para usted de volver a, con la mente, revivir esos instantes dolorosos, traumáticos. Sé que no es fácil. Créame que todos los oyentes de Caracol están a su lado, están con usted, nosotros aquí en la mesa. Entendemos perfectamente su calidad de víctima y, por supuesto, el deber que tenemos nosotros de brindarle nuestros micrófonos. Quisiera primero, Daisy, preguntarle qué opina de lo que declaró la senadora Sandra Ramírez. Pues lo que opino es que ella, vuelvo y lo rectifico, que es una cínica. No, no me quedo sin palabras como víctima que estas personas que abusaron tantos años, no solo de mí, sino de miles de víctimas de este país, sean tan descarados de salir a decir que ellos nunca se hicieron nada. Entonces, la senadora Sandra Ramírez tal vez se le olvidó mi rostro de las miles de víctimas que ella abusó y mandaba a abusar. Pero dentro de esas miles de víctimas de la senadora, esta víctima que no le da miedo poner la cara y cuando se dice la verdad no se tiene miedo. No se le ha olvidado el rostro de ella. ¿De qué recuerda exactamente usted el rostro de la senadora? ¿En qué escenario, en qué capítulo, en qué momento de su vida mientras era víctima de los abusos en las FARC? Las FARC me reclutó en el año 1998. Tenía 11 años de edad. En el año 2000 tuve la desafortunada experiencia de haber conocido a esta señora. La conocí esporádicamente, como una semana, mientras nos llevaban al campamento donde ella estaba con su marido y una cantidad más de comandantes. No solo a mí. En ese campamento habíamos más de 80 niños. La Daisy, conocí porque ella nos seleccionaba, a las niñas más pequeñas nos seleccionaban como si fuéramos una carnada para los comandantes de las FARC. Ella era la que hacía que nos seleccionaran, pasábamos por el registro de ella y para que nos abusaran, porque eso era lo que hacían estos señores, si se les puede llamar así, de las FARC. Daisy, Sandra Ramírez siempre ha dicho que si bien eso pasó en las FARC, ella jamás, y lo insiste, participó de eso. A usted, Daisy, Sandra Ramírez, la seleccionó, como usted narra, ocurría con los niños de las FARC. ¿Usted estuvo frente a ella? Sí, señora, estuve frente a ella. Me seleccionó 2 veces. Y tal vez ella no se acordará porque, como ella misma lo dice, ¿no? Fueron 35 años en las FARC. Y en esos 35 años, cuántos miles de mujeres, niños, no solamente niñas, sino niños que abusaron. Me imagino que se le olvidó la cara de una víctima, pero pues yo sí tengo el recuerdo cómo fui víctima de ella, y no solo de ella, de muchos comandantes que ahora están en el Congreso de la República. Y me parece indignante que cuando una víctima alza la voz en este país, nos señalan. Porque obviamente, ¿cómo pretende la senadora que yo hubiese tenido una cámara o algo así para haber grabado los tantos delitos que fuimos sometidos? Si nos mataban, si mataron a muchos compañeros por un pedacito de panela que se comían, muchos fueron fusilados. ¿Cómo hubiera sido, señora senadora, que yo hubiese grabado eso? Hubiese querido, pero pues no tuve esa posibilidad, porque allá no teníamos posibilidades.
Es que, Daisy, se le pide a las víctimas que tengan videograbadora, que lleven registros grabados, que presenten pruebas de algo que sucedió durante años y en lo cual una víctima no tiene más que el estado de indefensión, una víctima además menor de edad. Es increíble que ella haya olvidado, habiendo estado, según usted, en todos estos escenarios, es increíble que la senadora no recuerde nada, ¿no? Los victimarios siempre, nuestros victimarios siempre nos tratan de callar, como siempre ha sucedido. Siempre, por ejemplo, le digo directamente a la senadora Sandra, que es la que se ha indignado tanto por mi testimonio. Cuando quiera, senadora Sandra Ramírez, voy y la veo allá de frente en el Congreso de la República. ¿Cuándo me invita para ir a ver si de pronto recuerda mi rostro? Tal vez ahorita me calle con sus 50 millones que gana en el Congreso. Yo no, yo soy una mujer humilde que trabaja, que se gana un mínimo. Tal vez no tengo cómo pagar un abogado, pero usted sí me puede callar. Pero podrás callarme con su dinero, pero ante la memoria de miles de colombianos jamás podrá borrar los atroces crímenes que cometieron con nosotros, las niñas que fuimos en ese entonces, que no fueron unas, sino miles de niñas que yo vi en el monte. No solo nos agredían sexualmente, nos abusaban, sino que cuando no le hacíamos caso, nos ponía a cargar 800 palos de leña, nos ponía a abrir huecos de 4 de fondo por 2 de metro de ancho. Ese era un castigo supremamente duro para una niña de 11, 12, 13 años. Yo me acuerdo de todo eso. Y no solamente, señor Gustavo, estoy señalando a la senadora Sandra Ramírez. También señalo a todos esos comandantes de las FARC, porque todos hacían lo mismo. Todos los que están allá dándonos cátedra de moral en el Congreso de la República, nos abusaron muchas veces, pero muchas veces. Y ellos lo que les gustaba eran las niñas menores de edad, porque eso era la fresita para ellos del postre, ¿no? Como se diría. Entonces, yo sí, la verdad, no, señor Gustavo, yo primeramente le doy gracias por haberme abierto sus micrófonos, por contar la verdad. Es más, esta no es una verdad que yo me la inventé, esta es una verdad que todos los colombianos saben, la verdad. Lo cruel que fue esta guerra, lo cruel que ha sido esta guerra para miles de niños que fuimos víctimas de estas atrocidades. Daisy, en esa conversación que nosotras tuvimos en Bogotá, usted me decía fuera de micrófonos que quien más le generaba asco, fue la palabra que usted utilizó, era Pablo Catatumbo. ¿Por qué? Porque ese es otro violador que está ya ganándose 50 millones de pesos sin haber pagado ni un solo día de cárcel. Porque yo fui víctima de él. Me imagino que ahorita saldrá a decir que tampoco se acuerda de mí. Ese señor me abusó. Y esto para mí es muy difícil decirlo, porque puede que por este testimonio mi vida corra peligro. Pero mientras no perdamos el miedo en este país, las víctimas, de enfrentarnos a nuestros verdugos, nunca al menos nos escucharán. Y hoy le quiero decir a Pablo Catatumbo, a Lozada, a Tornillo, y a Sandra Ramírez, a Sandino, a Timochenko, que las víctimas ya le perdimos el miedo. Ya no somos las niñas de 11, 12, 13 años que nos abusaban, que nos pegaban, que nos violaban, que nos castigaban. Ahora con mi voz entrecortada, porque por primera vez este cruel relato tan duro mi hija lo está escuchando. Lo hablo para que no haya ninguna otra víctima más como yo, para que se haga justicia, para que la gente nos escuche, que nosotros también merecemos que nos escuchen en este país. Y ya no le tengo miedo a
a Pablo Catatumbo, que me pegue y me sancione. No le tengo miedo a Sandra Ramírez, ni les tengo miedo a ninguno de ellos. Daisy, usted mencionaba ahora a la JEP y dice que ojalá nos citen y nos escuchen. Y cuando dice eso, supongo que se está refiriendo a usted, pero también a otras personas, a otras menores de edad, mujeres, que vivieron lo mismo que usted vivió en las FARC. ¿Usted conoce muchos testimonios similares al suyo, Daisy? Claro, yo en esa época yo duré 5 años en bienestar familiar, por bienestar familiar. mm, Fuimos muchas las víctimas que llegamos. Y claro que conozco muchas víctimas, muchas jóvenes también, porque no fuimos solo niñas, sino niños también que conozco que abusaron. Sino que a veces mm, las víctimas tienen miedo de hablar, porque también somos señaladas, porque nos piden pruebas, porque nos piden que nosotros tengamos videos. ¿Cómo es posible eso, que no nos digan eso? Claro que sí, tengo mucho conocimiento de muchas víctimas. Hay un trino a esta hora de la senadora Sandra Ramírez hablando de un fallo judicial que aquí Diana Saray nos ha explicado ya pues ampliamente, en el que pues ella interpreta que la justicia le da la razón y dice la senadora Sandra Ramírez: yo tengo mi conciencia tranquila. Daisy, ¿usted cómo hizo para reconstruir su vida? ¿Cómo es su vida hoy con su hija? ¿Usted le cuenta todo esto que le pasó? ¿Cómo ha sido tratar de vivir después del proceso de paz y pues con un testimonio de vida tan difícil como el que usted nos está contando a esta hora? Pues no es fácil vivir a veces con ese monstruo que lo acompaña a uno todos los días, porque desafortunadamente lo que me pasó me dejó cicatrices en mi cuerpo. Eh, yo fui víctima de tanto maltrato físico que mis manos están quebradas, y tengo también un problema en mi cadera porque como me abusaban y yo era una niña, me duele mucho mi cadera a veces, y cada vez que me duele se me viene a la memoria todo lo que me hicieron. Me regaron, me pegó un día ese señor que se me cayó un diente, lo mismo que me pegó tan fuerte. Todas estas son cicatrices que no se borran tan fácil. Por culpa de las FARC, me quitaron el derecho de vivir con mis padres, con mi mamita. Se me murió y no tuve la posibilidad de compartir mi infancia con ella. Ella se me murió por culpa de las FARC, de tanto sufrimiento, porque quiero decirle a la senadora y a los comandantes que están allá que no solamente me hicieron daño a mi madre conmigo, sino que antes de mí se habían llevado mis 2 hermanos menores de 14 años que fueron asesinados. Y por eso mi madre tuvo una enfermedad que empezó a sufrir mucho y murió en el campo, esperando que yo algún día regresara. Eso ha sido muy duro para mí, pero sin embargo he tomado fuerzas y he sacado, tengo 5 hijos hermosos que son como mi fuerza para salir adelante, y aquí estoy con mis pequeñitos, luchando, tratando de salir adelante con estos muchachos, dándoles al menos estudio, educación, al menos que terminen su bachillerato. Yo pienso que para romper este patrón de pobreza es la educación, pero eso también es otro problema que tengo grande. Pero no, trabajo en una casa de familia, pues me gano un mínimo y es muy difícil uno salir adelante con 5 hijos con un mínimo, pero lo importante es que tengo salud, que tengo mis hijos conmigo. Daisy, una situación tremendamente dolorosa. Estamos hablando con Daisy, les recuerdo a los oyentes que ha venido denunciando los abusos de los que fue objeto por parte de varios líderes de las FARC, algunos de ellos hoy congresistas de la República, cuando ella era menor de edad. Daisy, ¿cómo es el asunto de sus hermanos? Mis hermanos también fueron víctimas de reclutamiento forzado del Frente 28 de las FARC, más exactamente. Yo tenía
antes de mí 4 hermanos más. Yo era la más pequeñita, ¿no? Tengo 2 hermanitas, tenía, porque ellas ya no están. Y yo empecé a ver eso, que primero se llevaron un hermano, después llegaron por el otro y después llegaron por mí. Y después, cuando ya me habían llevado a mí, en el año 2002 más o menos, asesinaron a mi hermanita que tenía 17 años, porque ella intentó escaparse y la asesinaron. Entonces no solamente las FARC me hizo daño a mí, destruyó mi familia, destruyó a mi madre y toda mi familia me la desintegró, porque mataron bien a mis hermanitos. Yo fui la afortunada que salió con vida de allí. Y eso le causó un gran dolor a mi mamita, porque ella somos de un campo muy lejano del casco urbano, y ella murió de un cáncer, pero producto, yo creo, que tanto sufrimiento. No, Daisy, eso que usted narra es un dolor que llega al alma escucharla. Daisy, por la muerte de sus hermanitos, por lo que usted vivió en las FARC, en el marco de la JEP, ¿usted ha recibido algún tipo de indemnización por parte de las FARC, algún tipo de resarcimiento por todo lo que usted y su familia tuvieron que vivir? No, por parte de la JEP ni siquiera he sido escuchada, mucho menos de las FARC. Las FARC me han desplazado. Yo tengo un documento donde la unidad de víctimas demuestra y me ha aceptado y me ha reconocido 8 hechos victimizantes. Yo soy triplemente victimizada en este país. Soy desplazada por amenaza, me han desplazado con mis hijos. Tengo los hechos victimizantes de lesiones personales y físicas. Soy víctima de reclutamiento forzado. Tengo 8 delitos victimizantes reconocidos ante la unidad de víctimas. Y a pesar de todo esto, la JEP no me escucha. No estoy incluida en la JEP. Ni mucho menos las FARC. Las FARC lo que ha hecho es amenazarme, desplazarme. Y como me imagino que por lo que salí a hablar, voy a ser otra vez amenazada. Pero pues ya no les tengo miedo, la verdad, ya perdí el miedo. Duré muchos años con miedo. Ya no, porque si una víctima no es capaz de salir a hablar y denunciar ante el mundo, ante el país, entonces esto se va a quedar así. Y yo me siento indignada de verdad, porque uno dice, Dios mío, no es justo conmigo. Yo he sufrido muchísimo por parte del conflicto, de las FARC, de estos señores. Y cómo es posible que yo esté sufriendo así y estos estén ganando millones de pesos. Yo sé que hubo un proceso de paz, yo lo sé, pero estos son delitos que cometieron contra niños que no deberían estar en esos acuerdos. Debería al menos haber un castigo. ¿Qué le diría hoy usted a la senadora Sandra Ramírez si pudiera sentarse a conversar con ella? Que por qué no nos defendió siendo ella mujer. Porque ya ahora la veo que anda en ciudad con una agendita en la mano y dando cátedra de moral, de feminista. ¿Por qué no nos defendió, señora Sandra Ramírez, de semejante vejámenes que usted veía que nos hacía? Y usted misma ordenaba sancionarnos las que no le hacían caso. Usted sí sabe que una sanción allá era un consejo de guerra. Y si los salíamos para fusilamiento, nos fusilaban. Allá en las montañas del Caquetá, en las montañas del Casanare, de Arauca, hay miles de fosas con muchos compañeritos míos que asesinaron. Que los tengo en estos momentos presentes, que se me vienen a mi mente, mis compañeros, niños pequeñitos de 11, 12 años, que ahora que veo a mi hijo, tiene exactamente la edad que yo tenía cuando me llevaron, 11 años. Muchos niños de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes.
Entonces yo le pregunto, senadora, ¿por qué no pide perdón? ¿Por qué no aceptan la verdad? Digan la verdad. Que uno puede dejar el orgullo y decir, yo acepto lo que hice. Ustedes los protegen, la JEP. Pero nosotros lo único que queremos, cuenten la verdad, digan en la verdad al país. Porque miles de víctimas hay de ustedes en este país. Y no, yo ni siquiera hablo por las víctimas que han sido desplazadas, asesinadas, sino hablo por las víctimas que yo vi con mis propios ojitos y que yo también lo vi, los niños. Entonces, ¿por qué no acepta la verdad? Daisy, ¿hay algún caso que recuerde con especial dolor de alguno de sus niños, de alguno de sus compañeros suyos que murió allá? Sí, claro, yo tengo muchos casos. Yo me acuerdo muy presente de una compañerita que se llamaba Fanny. Fanny tal vez tenía 12 años. Yo me acuerdo que a los niños nos llevaban a los combates como escudos humanos, mientras nuestros comandantes se escapaban. Los niños se enfrentaban al ejército sin saber, sin coger un fusil bien. Y yo me acuerdo que a ella la mandaron a la rancha, allá se decía la rancha, a la cocina donde se cocinaba. Y ella, por estar ahí, porque no la dejaban, que si llegaba a correrse de la rancha, entonces la sancionaban después. Y llegó un tatuco y le pegaron un tatucazo a ella, que ella desapareció por completo. Desapareció por completo. Tengo muchos traumas. Yo a veces de esa imagen tengo solamente ver pedazos de su cabecita dentro de un árbol, porque era una niña tan pequeña. Y eso lo tengo muy presente. Tengo también presente el caso de Diomedes, un compañerito, también tenía los mismos años, que por haberse comido un pedazo de panela, lo fusilaron. Porque ya lo fusilaban a uno hasta por decir que tengo hambre. Porque ya nos llevaban a entrenarnos para la guerra, para matar, pero se les olvidaba que habían llevado a niños, que sentíamos hambre, que sentíamos frío. Allá ni siquiera se podía llorar, porque entonces nos hacían un consejo de guerra, porque estábamos supuestamente para ellos desmoralizados, y que nos íbamos a reinsertar y que íbamos a llevar todo el ejército. Allá no se podía llorar. Daisy, cuando usted es rescatada por el ejército y la saca de este infierno tras un combate, ¿usted y los otros niños que narra estuvieron junto a usted en la guerra recibieron algún tipo de terapia, de apoyo psicológico, de apoyo económico, algo que los ayudara a superar esa pesadilla que vivieron? Y cuando estuve en bienestar familiar, sí tuvimos, claro, acompañamiento de psicólogos, de terapeutas, de muchos especialistas. Yo tuve también tratamiento médico, porque pues cuando yo llegué a bienestar familiar, yo les contaba en la entrevista anterior que me habían colocado un dispositivo de cobre en mi útero. Este dispositivo se me encarnó en mi útero, y cuando llegué a bienestar familiar, afortunadamente ya este aparato se estaba como encarnando más hacia mi cuerpo, porque pues yo era muy pequeñita cuando me colocaron eso. Tuve mucho dolor, entonces en bienestar llegué y ellos me llevaron a hacerme un tratamiento en mi útero, me sacaron eso, y claro, me hicieron mucho tratamiento psicológico, sino que es inevitable a veces recordar todo esto, y pues es inevitable no llorar, porque todo, se me ha devuelto todo esto. Yo viendo todo esto ayer, se me ha venido a la mente tanto que tuve que vivir, y que veo que no hay justicia, y pero sí le doy gracias a Dios, porque llegué a bienestar, y allí me trataron un poco, porque yo salí con muchos problemas psicológicos. Pero bueno, ya
he superado eso, gracias a Dios. Mi fuerza me lo dan mis hijos y mi fuerza me lo da mi Virgencita de Guadalupe, porque yo soy muy creyente en Dios. Hay que creer en Dios y hay que creer sobre todo en la verdad. Esta casa periodística, Prisa Media, tiene como uno de sus valores más preciados el respaldo a las instituciones, a las bases sobre las cuales se sostiene una democracia. Y por supuesto nosotros, como republicanos y respetuosos de la ley, entendemos que las instituciones son valiosas para que un país salga adelante y se conserve una democracia. Instituciones como el Congreso, que respetamos, lo cual no quiere decir que como periodistas no hagamos juiciosamente, como hacemos todas las semanas, un rastreo por todo lo que pasa en el Congreso y por las cosas que no funcionan, porque las manzanas podridas del Congreso son las que destruyen la institucionalidad, no quienes hacen las denuncias sobre este asunto. Y como tal, nosotros tenemos un enorme respeto por los diálogos de paz y la manera en que fueron haciendo parte de nuestra legislación y que llevaron a muchas personas al Congreso, y eso lo entendemos y lo respetamos. Lo cual no quiere decir que no oigamos a las víctimas, que no las escuchemos, que no las atendamos y que no hagamos hincapié en el dolor que llevan por dentro y que el país merece conocer. Por eso, Daisy, le quiero agradecer enormemente su testimonio tan valioso de una persona de una entereza enorme que termina esta entrevista y se va a trabajar, a moler durante todo el día para poder mantener a sus hijos. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias por contarle al país lo que vivieron usted y miles de niños en actos que nada tienen que ver con la guerra, con la guerrilla o con los ideales políticos defendidos desde la ilegalidad que desembocan en procesos de paz. Gracias, Daisy, de corazón. Muchas gracias, señor Gustavo, por haberme escuchado, y yo esto no lo hago para más odio, lo hago para que los colombianos tengan memoria, porque el país que pierde su memoria está condenado a repetir su historia. Muchas gracias.